Estamos de vuelta en su programa Paneo Semanal y tenemos a don José del Castillo Pichardo. Haciendo una radiografía, Francis Una radiografía muy interesante, y nos quedamos en ese momento, justo antes de la revolución, y la pregunta que hicimos incluso fuera del aire: ¿cómo se produce ese cambio de mentalidad o ese cambio conceptual para que él entonces se involucrara en un proceso que fue el que dio al traste con la revolución, el proceso de derrocamiento del triunvirato? Correcto. Bueno, los factores que llevaron, el triunvirato estaba en el suelo, cuando se produce, era un golpe de Estado, ¿no? Nadie pensó en una guerra civil, mucho menos en una intervención armada de los Estados Unidos masiva. No, al revés. Precisamente ahí vino un factor divisorio en las Fuerzas Armadas, porque hubo un sector que al final, incluso estimulado por Estados Unidos, por la embajada directamente, que en lugar de la reposición de Bush, que era lo que impulsaba el movimiento constitucionalista y la vuelta al orden constitucional. Al orden constitucional para terminar el periodo de Bush. Claro, que inició en el 63. Exactamente, terminarlo en el 67. Estamos hablando, ¿verdad?, de un movimiento, del terminar el periodo de Bush, o sea, completarlo, que era 63-67, cuatrenio. Entonces, ese sector del movimiento constitucionalista está integrado, liderado por Rafael Fernández Domínguez, con el problema de que Rafael Fernández Domínguez estaba igualmente explayado, o sea, extrañado, primero como agregado militar en España y luego lo trasladaron a Chile, o sea, bien lejos. Estaba lejos. Particularmente Chile, ¿verdad? Bien al sur. Sí, para evitar, se sabía, ¿verdad?, los organismos de seguridad dominicanos, etcétera, que él era el líder de un movimiento dentro de las Fuerzas Armadas que propugnaba justamente por una reposición de Bush. Entonces, en el terreno de los hechos, el jefe del movimiento era un teniente coronel que se llamaba, amigo nuestro, muy querido, José Manuel lo conoció porque era el gobernador del Runaco en su última etapa, que es Hernando Ramírez, el que llegó a general Hernando Ramírez. Un hombre muy serio, correcto, militar académico, estudió en España, se formó allí, del cuadro de San Isidro, igual que Fernández Domínguez, los dos de la confianza de Ramfis Trujillo, de la élite que se formó en San Isidro. Entonces, ahí es Rafaelito, como le decían, Fernández Domínguez y Francis eran como hermanos. Es Fernández Domínguez en un viaje que hace a Santo Domingo quien contacta a Francis y le plantea el plan. Y de ahí queda Francis enganchado con esa idea en el plan, en la conspiración. Y se desarrolla el movimiento conspirativo, definiendo desde un principio que el líder en el terreno se llama Hernando Ramírez. Entonces Francis se involucra Claudio, porque donde iba Francis iba Claudio, y él lo asumía así. Él le decía: compadre, usted está metido en esto ya, porque él decidió involucrarse en una conspiración. Ahí había muchos oficiales que habían sido cancelados por el triunvirato. En ese grupo estaba Héctor Lachapelle Díaz, llamado grupo de Enriquillo, se llamó, que se juntaban en una bomba muy popular en la San Martín. Era un punto de reunión. Ahí estaba Jesús de la Rosa, que también había pasado por eso. Muchos oficiales que habían sido excluidos.
Entonces, activos que jugaron un rol de importancia, Mario Peña Taveras era capitán a cargo de el despacho del jefe de Estado Mayor del Ejército. Eran piezas clave dentro de las instituciones castrenses. Hernando trabajaba ahí, Hernando Ramírez. Ahí es que se estalla el movimiento, en el campamento de la jefatura de Estado Mayor del Ejército. Ellos, Mario Peña, porque se acordaron varias fechas para iniciar el movimiento y se fueron postergando. Entonces, al final se acordó, en el último encuentro de Hernando con Francis y otros oficiales, que tan pronto se iniciara una acción de apresamiento, porque ya se sabía, estaban conspirando muchos, no solamente este grupo, la conspiración, al grado de cuando se produce el movimiento, la pérdida de apoyo del gobierno de Donald era tal que él mismo se había designado secretario de las Fuerzas Armadas. Wow. Donald. El único sostén de importancia que tenía era Elías Wessing y Wessing, todopoderoso en el CEFA, y a partir del CEFA, San Isidro, el complejo de San Isidro, que finalmente le retiró el apoyo. Ya en las horas finales. Bueno, con los norteamericanos aquí, imagino. Cuando ya se había levantado el campamento y Donald habló, etcétera, en Palacio, y esperaba como un movimiento de Wessing. Wessing se quedó acantonado y no movió un dedo a favor del gobierno de Donald. De manera que las conspiraciones estaban al pecho. El gobierno había perdido legitimidad. Entonces se inicia el movimiento, como todos sabemos, con el apresamiento de Rivera Cuesta, jefe de Estado Mayor del Ejército, por parte del capitán Mario Peña Taveras. Ese día, este que les habla estaba en la zona colonial haciendo tiempo con los hermanos Rubén y Fernando Silié para recoger en radio comercial, situada en la 19 de marzo, esquina Padre Villini, segunda planta, a Nelson Sánchez, que hacía el programa con Rafael Mollita y con Peña Gómez, Tribuna Democrática del PRD, a la 1. Entonces, nosotros diariamente recogíamos a Nelson y en el vehículo del doctor Fernando Silié Gatón, una Station verde botella, Rambler. Una Rambler, una marca que ya no llega aquí, tengo entendido. Bueno, y entonces llegamos, porque estábamos escuchando Tribuna Democrática, y ahí se produce un diálogo entre Peña Gómez y Peña Taveras. Peña Taveras llama a Tribuna Democrática y le dice a Peña Gómez lo que está pasando, que se ha iniciado el movimiento y que se le dé apoyo. Y Peña hace la exhortación, que la gente se tire a la calle. Eso fue en vivo. En vivo. Y entonces nosotros aceleramos, llegamos a la emisora, subimos y desde el pasillo, con estos cristales. A correr, fanático. Sí, que es verdad que hay precisamente aquí, los hay. Nosotros desde el pasillo, cuando Peña y Nelson nos ven, lo que hacen es ya de pie la señal de a correr, fanático. Y de ahí salimos todos a la Rambler, y detrás de nosotros, pisándonos los talones, llegó una patrullera de la Policía Nacional, que secuestraron los cristales y cortaron ahí la transmisión. Nosotros de ahí llevamos a Peña a una dirección en la misma Padre Villini de Mario García Alvarado, un abogado, dirigente del PRD y compadre de Peña Gómez. De ahí toda la historia que vino. Entonces, Francis, ¿por qué Francis va a asumir ese liderazgo? Porque, bueno, el propio Hernando tuvo un problema de salud, de hepatitis, con una fiebre altísima. Eso lo va echando a un lado progresivamente hasta que se decide, ¿no?, que el mando militar del movimiento pase a manos de Francis, que era el segundo a bordo.
Incluso, y con más capacidad y con claro, No hay rango. dotes. Rango, era y coronel. era coronel full también. También. Es más, tenía más rango que Hernando. Hernando era teniente coronel. Entonces, pero por la decisión, ¿verdad?, de Fernández Domínguez, había una prelación y Francis siempre la respetó porque era un guardia. Francis era un guardia y se regía por normas de guardia. En eso es riguroso. Entonces, bueno, el hombre se crece. Francis no pensó nunca ni ser presidente ni nada. O sea, Francis incluso, cuando todo se creía perdido, ¿no?, fue de los que se asiló en una embajada. Porque los norteamericanos lo que le plantearon a ellos fue la rendición incondicional. Ellos tuvieron un encuentro con el embajador Bennett, que regresó cuando estalló el movimiento, estaba en Estados Unidos, y regresó, y ahí le planteó a Molina Ureña y al liderato militar que se rindieran incondicionalmente. Entonces Francis salió indignado de ahí, indignado. Él, junto con otros, cuando en un momento que creyeron que todo estaba perdido, se asilaron en embajadas, pero lo fue a buscar su primo Claudio, casi la sombra de él, y su amigo entrañable Manuel Ramón Montejarache, el soldado de la revolución, el jefe de un cuerpo especial de los hombres ranas, un hombre de acción, un hombre carismático, de valor y un gran táctico, con capacidades militares, de sangre fría, y un líder de su grupo de acción que fue fundamental durante el proceso de la revolución. También agradecido de Ramfis Trujillo, porque él sufrió un accidente en unos entrenamientos, unas prácticas que estaban haciendo con unos explosivos, creo que fue en Calderas, y quedó totalmente desfigurado. Se dice que lo que estaban practicando eran para sabotear submarinos venezolanos. Bueno, era para el conflicto con Rómulo Betancourt. Los planes de sabotaje. Los carites se llamaban a Betancourt. Entonces, precisamente, me contó Montejarache que Ramfis... Bueno, en instalaciones petroleras venezolanas. A él lo llevaron al hospital de San Isidro, ¿verdad?, de Lara, y entonces Ramfis lo visitó, fue a visitar a otros enfermos ahí que estaban, y le dijo de ahora en adelante el costeo de su tratamiento, porque le hicieron muchas operaciones de injertos de piel en Bethesda, en el hospital de Bethesda, en Estados Unidos, de la Armada Americana. Y Ramfis le dijo, eso corre por cuenta mía. O sea que fíjate cómo eso es interesante, ese núcleo de liderato del movimiento constitucionalista, ¿verdad? Y pasa gente, de la dictadura a la, sí, a pero la constitución, con una visión diferente, ¿verdad? Sí. Una visión diferente. Y te voy a decir, entonces, no, porque viene la cosa popular. Cuando se asila Molina Ureña, ¿verdad?, hay un vacío, la teoría del vacío. Entonces se forma el Comando Militar Constitucionalista en la calle Pina con Canela, segunda planta. Ahí está la misma casa. Y en ese comando están los líderes, entre ellos Francis, etcétera, y se produce una llamada. Ahí está Cabito Gotró, que empezó a fungir como una suerte de secretario de ese comité. Cabito, y Juan Bosch llama y dice que le pongan a Francis Camaño. Entonces Juan Bosch es el que da la instrucción directa de Puerto Rico para que Francis ocupe, con el aval de la Asamblea Nacional, que se juntaran, se congregaran los legisladores para avalar la designación de Camaño como presidente, ¿no? Y Francis no quería, no se veía en ese traje, en las botas de un militar, pero aceptó la encomienda e hizo un papel que te puedo decir, Elson Bunker, que fue el jefe negociador de Estados Unidos, bajo el formato de la Comisión Ad Hoc de la OEA, para lo que sería la fórmula del gobierno provisional, ¿verdad? En un testimonio de historia oral,
dice que él llegó a admirar la entereza, la seriedad, el liderazgo, el carisma de Francis Camaño, de ese joven militar que tenía un gran futuro. Y cuando al final se resolvió la cosa y Francis tenía que abandonar el país, ¿verdad? En una conversación que tuvieron, él les recomendó que aprovechara su tiempo en Europa para prepararse, porque él tenía un gran futuro en el liderazgo dominicano. Y cuando le informan, dice él, que ese líder que a él le produjo admiración, a un veterano como Bunker. Bunker murió a los 100 y tantos años y él entró a la diplomacia ya en edad avanzada y fue el negociador de los tratados Torrijos Carter. Y fue un tipo fue el último embajador en Vietnam de Estados Unidos. Fue un tipo que estuvo en cosas pesadas. Exacto. Entonces dice él que él se acongojó mucho cuando se enteró por la noticia de parte de prensa que con un puñado de guerrilleros en las montañas dominicanas, ese gran líder había perdido la vida. Precisamente el 16 de febrero. Fue traicionado. Exactamente, Camaño, 50 años atrás. Ya estamos en la parte final. 2 minutos. Yo quiero, antes que culmine primero, bueno, evidentemente a papi hay que traerlo de nuevo. No, podemos seguir con lo de Camaño. Lo que pasa es que el programa acaba a las 12 y queda unos Camaño minutitos. es una personalidad a ser estudiada y debe ser estudiada. Sí. Y debo agregar algo, No, y muchas facetas, muchas aristas. Exacto, muchas facetas. Es lamentable. Y un personaje que fue evolucionando. Que a los incorrectos, con la historia dominicana y del mundo. Y su vida personal también. Exacto. Es lamentable que en el 50 aniversario, y es una recomendación que le haría a nuestro gran amigo que hoy preside la Comisión de Efemérides Patria, no hay una obra en las pocas librerías que quedan en el país de Camaño. Habiendo escrito Hanle Hermann varios volúmenes, Camaño en Europa, biografía de Camaño, el guerrillero y el general con Ramiro Matos y Claudio. Hay una colección de la Comisión de Efemérides que se publicó en el año 2015. Sí, a propósito del 50 aniversario. Hay que reeditarlas. Y realmente es muy valiosa. Eso es la parte diplomática, ¿no? No, este libro del presidente Camaño, sus discursos y documentos, de esa colección que tiene varios volúmenes. En una gran parte dedicada a Camaño. No, los libros existen. Hay obras sobre Fernández Domínguez, de su viuda. No, los libros existen. Y libros, digamos, históricos sobre la revolución, ¿no? No, los libros existen, han sido publicados. Es reeditar. Incluso Efemérides Patria hizo esa colección. Claro. Yo me refiero que hoy, en el stock de las pocas librerías, esos libros están agotados. Ahora, hay una gran oportunidad y yo quiero aprovechar para invitar a la gente. Bueno, precisamente la semana pasada, que creo, papi, que tú estuviste, se puso la premier, ¿no?, de Camaño, de militar a guerrillero. Es un largometraje documental escrito y dirigido por René Fortunato, sobre la historia de Francisco Alberto Camaño Deño. Está en los cines, se está proyectando en los cines del país, y invitar a la gente a que apoye este esfuerzo de René Fortunato, que nos tiene acostumbrado a grandes a documentos filmográficos, ¿verdad?, documentales de mucha calidad, y yo estoy seguro que esta película documental pues le permitirá a la población también conocer un poco más de esta figura tan trascendente y que jugó y de la papeles importantísimos, claro, y la gran transformación. De hecho, precisamente el título alude a eso, a ese proceso de militar a guerrillero, ¿no? Correcto. Que evidentemente fue el proceso que vivió el coronel Camaño, y que finalmente, como dice papi, le costó la vida en las escarpadas montañas de Quisqueya. Pero tenemos que comprometer a sus pares, porque fue fusilado por militares, ¿no? Comprometer a don José a que venga. Compañeros de promoción, claro,
de la Armada Dominicana. Sí, vamos a comprometer a don José a que vuelva de nuevo, porque quedaron muchas facetas interesantes que no es lo mismo leerlas que escucharlas de una voz autorizada y tan amena como nos ha tratado aquí don José del Castillo. Muchísimas gracias, don José. Los invitamos a que próximamente nos acompañe de nuevo. Y a ustedes, amigos, hay que integrarlo al programa. Muchísimas, claro que sí. Sustituye. Claro que sí, mucho mejor, diría yo. Muchísimas gracias, amigos, por su sintonía. Los esperamos en otra entrega de Paneo Semanal. Muchas gracias. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante.